Evaluación formativa. Estimado docente, este vídeo tiene como propósito identificar el recojo y análisis de las evidencias de aprendizaje. Identifica. Solemos considerar que la mejor forma de recoger información acerca de los aprendizajes que están desarrollando los estudiantes es a través de las pruebas escritas. Tradicionalmente, tanto docentes como estudiantes y padres de familia otorgamos importancia decisoria a estos instrumentos y restamos valor a otras instancias que proveen información tan o más precisa, tales como las situaciones y actividades que día a día desarrollan o sus puntos de vista respecto de determinados eventos. Identifica. Sin embargo, es importante preguntarnos ¿qué otras fuentes, además de las pruebas escritas, constituyen evidencias de aprendizajes? ¿Qué información proveen las evidencias de aprendizajes que aportan a la toma de decisiones? ¿Qué consideraciones debemos de tener al diseñar actividades que constituirán evidencias del aprendizaje que están alcanzando nuestros estudiantes? Las evidencias y productos de aprendizaje en la evaluación formativa. La selección y análisis e interpretación de las evidencias que aportan a la evaluación formativa, pues constituyen las herramientas que aportan información para la revisión y optimización del aprendizaje durante el proceso de construcción de sus aprendizajes y de este modo optimizar la enseñanza. En este sentido, las prácticas, los ensayos, los portafolios y otras fuentes de evidencia cobran vital importancia, ya que impactan en el desarrollo del aprendizaje del estudiante, al permitir la formulación de estrategias de retroalimentación remediales o de enseñanza pertinente a las necesidades de los estudiantes. A eso llamamos evaluación formativa. La pregunta importante es, ¿qué relación existe entre las competencias, las evidencias y las producciones y actuaciones de los estudiantes? Las producciones y actuaciones de los estudiantes, por ejemplo, un cuento elaborado por el estudiante, una maqueta o un debate, provee información importante de la formación que va alcanzando los estudiantes. Sin embargo, no siempre estos productos muestran el desempeño que van alcanzando de manera transparente. Requieren de alguna descripción oral o escrita que muestre los procesos seguidos para llegar a tal fin. La información que provee estas actuaciones constituyen las evidencias del aprendizaje, dependen del producto e interpretación y análisis de las evidencias. Por ello, hay que completar este producto con descripciones y procesos. Finalmente, la competencia, capacidades y destrezas constituyen los propósitos del aprendizaje que en un mayor o menor grado de concreción del aprendizaje orientan el logro del proceso del aprendizaje, así como el diseño del producto y análisis de las evidencias. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Un conjunto de señales que demuestran el proceso y el resultado de un proceso de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje responden al propósito de visualizar los aprendizajes cuando se enfrentan a variadas situaciones, cuando tienen que resolver situaciones en las que tienen que poner en juego lo que están aprendiendo. Entre ellas tenemos
los organizadores visuales, las maquetas, las exposiciones orales, los problemas resueltos, las rutinas de ejercicios y los ensayos. Veremos ahora que las evidencias de aprendizaje se mueven en dos planos, tanto en sus contenidos como en sus fuentes. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Los procesos van de la mano con los resultados. La opinión del profesor va de la mano con la opinión del estudiante. Y el aprendizaje del estudiante va de la mano con las estrategias didácticas del profesor. Las evidencias de aprendizaje permiten indagar qué han aprendido los estudiantes tanto a nivel de los procesos que han seguido como los resultados que han alcanzado. Esta doble dimensión constituye información más completa del aprendizaje, pues amplía la mirada a las rutas que han seguido para alcanzar aquello que se puede considerar como resultado. De este modo, no solo se podrá retroalimentar el aprendizaje como resultado, sino el proceso seguido, es decir, las estrategias empleadas. Así como las evidencias da cuenta del aprendizaje alcanzado, también permite visibilizar la eficiencia de las estrategias que ha usado el docente en una determinada experiencia. El grado de eficacia puede ser muy variado en un mismo grupo de estudiantes, pues ellos son distintos unos de otros, con diferentes ritmos y estilos de aprender. De allí que es necesario implementar un conjunto de estrategias en lugar de una sola. Las evidencias se basan en las interpretaciones del profesor a partir de la lectura de las fuentes. Sin embargo, también deberían permitir indagar las percepciones de los estudiantes respecto de lo que consideran que han aprendido. En ese sentido, el análisis de las evidencias del aprendizaje deberían también tener en cuenta la opinión de los estudiantes, pues en la medida en que sean conscientes de lo que están aprendiendo y de lo que no, podrán poner en uso de manera eficaz sus aprendizajes y sus estrategias para aprender. Propósitos de las evidencias de aprendizaje. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo hizo? Logros, avances y dificultades. Aspectos positivos de su trabajo y lo que debe ser revisado y reformulado o reestructurado. La utilización que se haya podido hacer de lo aprendido en otras situaciones. Los modos en que enfrenta y resuelve situaciones. Una evidencia nos ofrece la posibilidad de indagar, conocer y comprender. Tipos de evidencias. Las evidencias se clasifican en 3 grupos. El primer grupo de acuerdo a su origen, el segundo de acuerdo a la participación de los actores educativos y un tercer grupo de acuerdo a lo que se pretende observar, capacidades o competencias. Veamos cada uno de ellos. De acuerdo a su origen, hay 2 tipos de evidencias. Evidencias de trabajo individual de los alumnos. Generalmente, solemos dar mayor importancia al trabajo individual de los estudiantes. De allí que la mayor parte de las evidencias son las que cada estudiante produce. Esta tiene la ventaja de mostrar logros y dificultades de cada estudiante en particular y diseñar una estrategia personalizada en sus necesidades también individuales. Las evidencias del trabajo colaborativo de los estudiantes. Se refiere a aquellas evidencias que dan cuenta de las posibilidades que alcanzan los estudiantes cuando suman sus esfuerzos
y logran algo en común. Este tipo de evidencias es también importante porque visibilizan todas las ventajas del trabajo colaborativo. De acuerdo a la participación de los actores educativos. Evidencias como resultado de la heteroevaluación. Evidencias como resultado de la coevaluación. Y evidencias como resultado de la autoevaluación. Veamos cada una de ellas. Evidencias como resultado de la heteroevaluación. Son aquellas evidencias derivadas de las situaciones de evaluación que implementa el profesor, en las que es él quien valora las producciones y actuaciones de los estudiantes. Estas son evidencias que se recogen con mayor frecuencia y en las que los docentes solemos otorgar mayor fiabilidad. Sin embargo, es importante considerar otras fuentes de evidencia que también aporten a recabar información desde diferentes perspectivas. Evidencias como resultado de la coevaluación. Son aquellas evidencias derivadas de las situaciones de evaluación que implementa el profesor, en las que son los estudiantes los que valoran las producciones y actuaciones de sus compañeros, a partir de criterios previamente establecidos y descripciones de niveles de logros también oportunamente consensuados. Evidencias como resultado de la autoevaluación. Son aquellas evidencias derivadas de las situaciones de evaluación que implementa el profesor, en las que son los estudiantes quienes valoran sus producciones y actuaciones a la luz de criterios y o descripciones claras y accesibles. Tipos de evidencias. De acuerdo con lo que se pretende observar, desarrollo de capacidades y desarrollo de las competencias. Veamos cada uno de ellas. El desarrollo de capacidades. La información sobre el desarrollo de capacidades se recoge durante el proceso de aprendizaje. Las capacidades de las competencias pueden ser conocimientos, habilidades, valores o actitudes. Desarrollo de la competencia. Las evidencias respecto del desarrollo de las competencias deben permitir ver la puesta en juego de las capacidades de las competencias de manera combinada. Análisis de evidencias de aprendizaje. Se vincula con los propósitos de aprendizaje que suscitaron las experiencias de aprendizaje y por lo tanto se vincula directamente con las intervenciones docentes y con las actuaciones de los estudiantes. Se guían por las competencias a desarrollar y las situaciones a enfrentar, considerando los tiempos que dispusieron, los espacios y modos como se desarrollaron, previstos y no previstos, los recursos con los que se contaron y las interacciones que se suscitaron. ¿Qué hacer con toda la información obtenida a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje? Con el análisis de las evidencias se decide sobre qué aspectos se retroalimentará a los estudiantes en torno a los propósitos de aprendizaje planteados. Es necesario priorizar la información que se dispone para generar reflexión acerca de los logros de aprendizaje y oportunidades de mejora. Las actuaciones o producciones de los estudiantes pueden modificarse en respuesta de la retroalimentación recibida. El estudiante utiliza la información para autorregular su aprendizaje de manera autónoma y en plena conciencia de los propósitos que se busca, de las razones que lo explican.
evaluación formativa, recojo y análisis de evidencias de aprendizaje. A un grupo de profesores le preguntaron, ¿cómo haces para saber qué aprendizajes están alcanzando los estudiantes y cuáles no? A continuación, veamos el testimonio de la profesora Pilar respecto a la pregunta. Cuando comencé a dar clases, sabía que cada trimestre debía comunicar los logros de aprendizaje de mis estudiantes, pero no sabía cómo hacerlo. Como estudiante siempre me calificaron solo exámenes, tareas, trabajos, participación y esfuerzo. Entonces pensé que debería hacer algo similar. Hice una lista de actividades que se supone deberían hacer mis estudiantes de sexto grado. Asistí a clases, participar, hacer trabajos durante la jornada escolar, realizar tareas, responder exámenes, etc. Luego pensé que habían otros aspectos, no necesariamente actividades o tareas, que eran importantes considerar cuando se deciden los resultados del aprendizaje. Pero creo que dan un mensaje al estudiante de lo que espera que haga. Por ejemplo, la conducta, pues sería deseable que se portara bien en el aula. El esfuerzo haría que el estudiante tendría una mejor disposición para el trabajo. La limpieza, para que ponga empeño en que sus trabajos se vean bien. Después me pregunté, ¿cómo calificaría cada uno de ellas? Con trabajos y con tareas era fácil, entregados o no entregados. Con los exámenes será similar, pues el número de aciertos entre el total es sencillo de calcular. Y a eso todos estamos habituados, pero con la participación estaba perdido. Así que lo que hice fue tomar como referencia al estudiante que más pedía la palabra en clase e hice como examen el número de participaciones que tenía cada alumno, lo dividía entre la del que más participaba. Conducta y esfuerzo y limpieza pensé que tenían que basarse en mi percepción. Luego decidí que para la calificación trimestral debería darle mayor peso al examen, 50%, porque es la mejor evidencia de lo que lograron aprender. Cabe decir que así sigo calificando, aunque si alguien me preguntara qué es lo que realmente hago para saber qué es lo que aprendió cada alumno o qué no, no sabría qué decirle. También sé que alguien me puede preguntar de qué me sirve que valore, que entregue o no la tarea, pero en verdad, si me pongo a ver qué hace cada tarea, no acabaría nunca. Ahora, reflexionemos. ¿Cuáles de las prácticas que compartió la profesora Pilar son similares a la que usted realiza? ¿De qué modo la información obtenida por la profesora Pilar le ayuda a decidir cómo la retroalimentación de los aprendizajes? ¿De qué manera el análisis de las tareas y trabajos desarrollados en clase aportarían información respecto de los aprendizajes que están y no están logrando los estudiantes? Estas y otras preguntas resolveremos en el siguiente vídeo.